Sergio, ¿y cómo recibiste la noticia de la llegada del nuevo Papa? ¿Esperabas que la Iglesia pudiera tener una continuidad de lo que había sido la obra, el legado de Francisco? ¿Qué reflexión tenés? Más allá de que nadie conoce a fondo todavía a Robert Prevost. Todavía sorprendido, ¿no? Yo tenía mucha esperanza y un deseo grande de que sea así, que haya una continuidad, pero como gracias a Dios se equivocaron muchos de los periodistas que opinaban sobre el tema, gracias a Dios, bueno, nos sorprendió y creo que para bien, muy bien, porque poder continuar una tarea y un estilo no es fácil en la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y Sergio, vos sí te sentías muy identificado con Francisco. Has sido en la Iglesia, si se quiere, esto corre por nuestra cuenta, no una oveja, sino un cura rebelde. ¿Quién, yo? Sí. Mira, dicen que el Papa confirma en la fe, siempre fue un lema así como tradicional de la Iglesia, y a mí me confirmó plenamente en mi vocación, ¿no? Al encontrarme con un hombre que nos hablaba al corazón y obraba, eso es lo importante. Lo que decía lo obraba, no es solamente un discurso. Y las acciones de Francisco que van apareciendo, porque hay muchas cosas que ha hecho Francisco que no conocíamos en referencia a instituciones y a muchas, así nos va a sorprender mucho todavía. Y la doctrina que él dejó, el magisterio, que fue mucho más allá de lo litúrgico y cosas por el estilo, también va a marcar mucho, ¿no? Cuando los poderosos dicen no hay calentamiento global, no hay problemas con la naturaleza, él sacó un documento sobre la naturaleza y el cuidado de la creación. Cuando las guerras parecían no existir, y él habló de ya un comienzo, en cuotas de una guerra mundial. Son cosas que marcaban. Nosotros los argentinos por ahí nos quedamos en el anecdotario de a quién le dio un rosario y a quién no le dio, ¿viste? Uh-huh. O a quién le sonrió más o a quién menos. Ay, Dios mío, sí, qué chiquitos que nos hicimos cuando nos creemos tan grandes, ¿no? Y este Papa, con lo que uno pudo leer un poquito ayer o mirar, también le van a poner que es peronista, que es esto, que es lo otro, ¿viste? Porque para poner títulos y para ningunear a una persona, por ahí algunos son rápidos, ¿no? Uh-huh. Pero es un Papa que va a hablar de la doctrina social de la Iglesia. No podemos pedir un Papa que no hable de la doctrina social de la Iglesia, y él que la vivió también como migrante, porque es un tipo migrante, un tipo desplazado, un tipo humilde, entonces nos va a hablar con fundamentos también de acciones. Él se pone León XIV y recién vos mencionabas la doctrina social de la Iglesia. ¿Quién fue León XIII? Para que quienes no conocen tanto de la historia de la Iglesia puedan situarse en el nombre que eligió, por lo menos como punto de partida. Mira, León XIII fue el que da fundamentos de la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum, entonces la Rerum Novarum que nos habla del salario justo, que nos habla de la posibilidad de asociarse los empleados o los oficios. Te imaginas que para ese momento era una patada grande al capitalismo y a todo lo que se estaba dando. Claro, pues estamos hablando de fines del siglo XIX, con un mundo en ebullición. Sí, un mundo desconocido, ¿no? Uh-huh. Una revolución. Pero también el León, el nombre León, es el compañero de trabajo de San Francisco de Asís. Entonces ahí también hay que ver por qué el nombre, ¿no? No creo que sea por uno o por otros, es por él mismo. Pero León, Fray León, es el compañero de trabajo de San Francisco de Asís, de donde toma el nombre Francisco. Entonces, mirá si no nos habla de continuidad, de esto de tomar ese nombre, de la continuidad de la doctrina, de la acción de nuestro Francisco, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que por de doble lado,
tanto por la doctrina social de la Iglesia, y se quede fundamental de 10 y que se fundamente, como él ya lo dijo, ¿no? En la Iglesia pobre que tenemos que ser para los pobres. Eso es lo que se trata. Sergio, y para los que no conocen tanto, ya que estamos, aprovechás y nos instruís. Francisco era un jesuita, claramente, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los agustinos en la historia de la Iglesia? Que es la fuente donde abreva y de donde viene Prevost. Otra congregación, no con tanto desarrollo como los jesuitas, por supuesto, ni como los franciscanos, es posterior a estas congregaciones, pero es una congregación que está en muchos lugares del mundo y desarrollada en el ambiente que se necesitaba. Entonces, algunos se dedican a la educación, otros en la vida parroquial, en algunos países o en algunas diócesis, otros agustinos hay también que se dedican en universidades a trabajar. O sea, es una congregación que se fue no ayornando, sino acomodando a las necesidades de cada lugar, y este hombre fue 2 veces el capitán, digamos, el provincial nacional, mundial, digamos, de los agustinos. Pero es una congregación que, bueno, una rama la tenemos ahí en Santa Fe, ¿no? Los agustinos recoletos. Ajá. ¿Y de dónde vienen? ¿También vienen de abrazar la doctrina social de la Iglesia los agustinos? No, es anterior, pero ahí sí, me matás en las fechas. Ahí no, está bien, pero es anterior. Sí, lo miré. Es la anterior, sí. Y Sergio, cuando eligieron a Francisco, ¿vos tenías las expectativas que después él cubrió? Yo creía que me desilusionó mucho nosotros, que no supimos escucharlo a Francisco. Yo decía en aquel momento, bueno, ahora que no va a estar más el alemán, que no le entendíamos nada, no le entendíamos, claro, los documentos nos costaba leerlos, y que no decía pavadas, decía lo cierto, y nadie tuvo que tachar ninguna página de lo que dijo Benedicto. Ahora que tenemos un papa que nos va a hablar en español, que nos va a hablar en argentino, ¡oh, qué terrible, qué bueno! Lamentablemente, cuando uno lo citaba a Francisco, te hacían muecas a algunas personas, ¿no? Porque nosotros como argentinos le hemos cerrado el corazón a Francisco. No cuando se murió, como hacemos siempre, ¿no? Era tan bueno, pero los que lo escuchábamos sabíamos que estaba diciendo lo que tenía que ser como iglesia. Y nos ilusionaba esto de que no se termine esta iglesia. Y no es cuestión de los zapatitos, del color de los zapatitos o de la ropa que usaba el Papa. Es cuestión de ubicarse en cada lugar, ¿no es cierto? Si vos vas a venir o vas a estar con los que necesitan, no te podés venir con las cruces de oro, pero vení con la cruz de Cristo, que es la que necesitamos. Pero cuando te tenés que poner adelante de un Putin o adelante de un Trump, como hoy quieren mostrar que vos sos el que guías a la iglesia de tantos cristianos, ¿no? Uh-huh. ¿Y crees que el discurso de Francisco para dentro de la iglesia logró determinados cambios? No digo solo en la feligresía, sino también en ustedes, en los sacerdotes. Sí, es clarísimo, porque hasta algunos hasta muestran su no deseo de ser de la iglesia que nos mostró Francisco, esa iglesia que sale de atrás del altar. Algunos lo mostraron muy clarito y entonces se van aislando de la comunidad. Y la comunidad también lo ve, del cura que se juega, del obispo que camina a las calles, lo ve, y eso lo enseñó el Papa. Eso lo enseñó el Papa. Antes, ¿te acordás? Los obispos quedaban encerrados en el escritorio, claro, y tenían su periodista, tenían sus curas, sus voceros, y nosotros enseguida vimos a nuestros obispos caminando las calles y acompañándolo en la inundación y acompañándolo en los dolores y poniéndose firme en las cosas malas, porque también Francisco fue un gran hombre, un gran papa que puso muchos límites a barrabasadas que pasaban
en la iglesia. Uh-huh. Y hoy el cura que es protegido en sus delitos, que puede ser pedofilia o puede ser otra cosa, cuando se determina de que el obispo fue cómplice, el obispo cae también con el cura, ¿viste? Le sacó el título de príncipes a los obispos. Claro, los puso en tierra, ¿no? Más claro. sin tarima. Y que vayan a servir, como nos piden a todos. La iglesia tiene que ser servidora, toda, el Papa también, y lo es. Sergio, y la última, recién decías que estabas regresando a Coronda, donde estás ahora asignado, y que venías de Cáritas. ¿Cómo está la situación social comparada en tiempos, digamos, de un tiempo a esta parte? ¿Está más complicada? ¿Está igual? ¿Cómo la ves? No, mucho más complicada. Mucho más complicada, muchísimo más complicada, y más sin la ayuda estatal, ¿no? Es muy difícil hoy conseguir alimentos para repartirle a la gente. Coronda en el centro y la costanera es hermosa, y invito a todos que vengan, que es hermosísimo pasear por la plaza, y no te digo si estamos vendiendo tortas fritas en la parroquia, son riquísimas, pero sobre la vía vemos cómo se van uniendo los pueblos en la ruta 11 por gente que no tiene nada para vivir. Entonces eso está creciendo muchísimo, y es gente que no tiene agua potable, gente que le cuesta, si no se enganchan, a veces es imposible tener energía eléctrica, porque como se están metiendo en los caminos el costado de la vía, no le dan a veces la conexión, y entonces la pobreza va creciendo, más todos los abuelos que le va creciendo la pobreza, y también va creciendo la pobreza en los empleados públicos, que todavía no llegaron a ir a pedirnos el bolsón, pero que muchas personas manifiestan sus necesidades que antes podían ganar, ¿viste?, con su trabajo. Aún siendo empleados en blanco. Sí, claro. Y empleados públicos más todavía, ¿eh? Vos fíjate que antes, aquí hay muchos empleados policiales y empleados de la cárcel, ¿no es cierto? Y esa gente antes, haciendo un pequeño o un gran sacrificio, pero haciendo o pudiendo hacerlo, que hacía su casa. Y nosotros tenemos hasta barrios que le dicen barrio policial, porque la gente lo podía hacer. Y hoy los empleados no pueden. Los empleados públicos están teniendo un sueldo muy bajo la línea de pobreza. Entonces, está bien, hay obras, dicen que hay obras, no las vemos tanto, pero también tiene que haber dignidad, ¿no? En el empleo y en el tema de la jubilación, que es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable ver, no es novedad. Vos habías tenido una si se quiere, una postura muy marcada y a veces hasta poco habitual, por qué no decirlo, desde la iglesia, antes de las elecciones, digo, acá en la provincia. Habías prácticamente llamado a no votar al gobierno que terminó por ganar. ¿Seguís con esa idea o reafirmaste la idea después de verlo andar? Sí, totalmente. Además, lamentablemente no es solamente la palabra que alguien dijo por ahí. Los archivos, y los vemos a cada rato, reaparecen, de promesas que se habían hecho que eran falsas totalmente, ¿no? Eran falsas. Es una opción, como la de la casa, ¿viste? Yo me puedo comprar un auto y no pagar el alquiler y no comprar comida, y me compré el auto, ¿entendés? Pero en el gobierno se ha hecho una opción donde la gente quedó fuera de esa opción. Y la iglesia justamente siempre va a tener que predicar que la dignidad para todas las personas. Hay que hacer promedios. Es verdad que por ahí siempre te ponen el ejemplo de la docente que pidió carpeta y se fue a pasear a Cancún, ¿no es cierto? Y tal vez hubo una docente que hizo eso, pero yo conozco todas las otras que no fueron. Claro, poner la excepción, ponerla como regla, digamos. Claro, ¿viste? O cuando por ahí tal vez existió un comedor que la que hacía la comida se robó algo. Tal vez que sí, pero por eso sacaron todos los comedores para regular la situación. Y así hicieron con un montón de cosas, de instituciones, de ayuda, de trabajos, pero
la excepción no puede ser causa de que todos lo sufran después. Tal vez hay alguna algo que está mal hecho, pero no podemos generalizarlo totalmente. No podemos generalizarlo. Yo tengo 4 copas de leche de aquí. Ujú. ¿Sabés que las 4 copas de leche están en casa de familia? Y nunca me pidieron la garrafa para cocinarle la leche a los chicos. Yo les llevo la leche, les llevo la masita, todo eso, el chocolate, todo eso. Que lo conseguimos este año recién, bueno, me dio una tarjeta social la ministra Vicky Tejeda, de acá de Coronda, ¿no? Sí, claro, es de ahí. Pero los 3 años anteriores no me habían dado nunca nada desde el gobierno, y lo pudimos hacer también. Pero la gente que hace la copa de leche nunca me pidieron la garrafa, la ponen eso. Y son gente que vive en los barrios y gente pobre, que hacen ese esfuerzo. Pues todos hacemos un poco de esfuerzo en el mismo servicio, ¿viste? Por eso tenemos que aprender el tema social, que escucharnos, respetarnos, ayudarnos, cada uno de su lugar.